En el estado de Oaxaca hay dentro de las 7 regiones un poblado que se caracteriza por su extrema belleza textil. A unos cuantos minutos de la zona arqueológica de Mitla se alza Teotitlán del Valle. Los textiles que se utilizan en esta zona son pintados con pigmentos naturales y elaborados a manos en telares rústicos. Ver trabajar a los artistas en la elaboración de ropa, manteles, gabanes y más es una experiencia única que hace que los ojos que los vean se llenen de maravillas. ¿Por qué hablamos de vista y por qué hablamos de arte cuando contemplamos el Apocalipsis? Creo que he sido muy claro no solamente con ustedes, sino con ustedes la primera vez que prediqué. Apocalipsis no es un libro que habla del futuro. Apocalipsis no es un libro de terror, ni mucho menos es un libro que nos habla acerca de las cosas que habrán de pasar en el fin del mundo y que tendremos que ocultarnos ante la persecución de las bestias y ante el sello de Satanás 666. No, de ninguna manera. Apocalipsis es un libro de esperanza. Es la carta pastoral mejor elaborada de Juan de Patmos. Cuando nosotros nos adentramos al libro o a la carta del Apocalipsis, tenemos que tener en claro muchas cosas. En primer lugar, que el Apocalipsis está fuertemente influenciado por libros apócrifos y deuterocanónicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pero además es un libro fuertemente influenciado por las características culturales, sociales y económicas que se enfrentaban en aquellos días. Cuando nos encontramos en el capítulo 6 de Apocalipsis, nosotros, pueden ver ustedes en la Biblia, recuerden que somos protestantes, Biblias siempre abiertas. En Apocalipsis 6, nosotros vamos a encontrar la descripción de los sellos que caen sobre la tierra. No es un libro de experiencias desastrosas o que invoque terror a aquellos que lo leen. Y cuando pasamos al capítulo 7, es donde se llena de maravilla y expectación al lector. Vemos en las letras no solo las consecuencias del pecado, sino las eternas gracias de la salvación. Mientras que el capítulo 6 termina tras una serie de conquistas, de guerra, de hambre y de pestes, termina el texto con una pregunta en el último versículo 17, por favor, del capítulo 6. Porque el gran día de tu ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, la pregunta con la que termina es, ¿quién podrá mantenerse en pie? Y ante esta pregunta, que en primer momento pareciera para nosotros aterradora, una esperanza se hace presente. No una esperanza futura que abre la oportunidad a una fe que piensa únicamente en lo que vendrá, sino una esperanza que se renueva aquí, amados hermanos, y en el ahora, para hacernos saber que en medio de toda calamidad, que en medio de todo desastre, nosotros como iglesia somos parte de aquellos que viven y reinan con Cristo. Y entonces saltamos inmediatamente al capítulo 7 de nuestro texto, y se nos presenta un cuadro narrativo maravilloso, que si lo viéramos como si fuera una pintura, es maravilloso. 4 ángeles, dice el texto, se ponen de pie en las 4 esquinas de la tierra. Cuando nosotros leemos el capítulo 6, vemos que la consternación total de los impíos se hace presente. Y como una antítesis total del capítulo 6, del capítulo 7 se nos presenta como la firmeza absoluta, no de las obras, sino en el Señor y en el Señor de los creyentes. Ángeles en las esquinas de la tierra. Cuando nosotros vemos los apocalipsis apócrifos, la presencia de los ángeles como jueces es un tema bastante común, pero cuando nos adentramos al apocalipsis de Juan de Patmos utiliza como motivo mismo, como juicio, quizá, pero ellos no son los que desencadenarán el juicio. Ellos no son los que tienen poder sobre el juicio de la tierra, sino el Cordero que ha sido inmolado. Son 4 ángeles, que en la literatura sapiencial apócrifa era el número de los vientos de bendición. En este texto podemos verlo como juicios a los impíos. Un 5.º ángel se hace presente, según el mismo texto. Aparece desde donde, si
nosotros lo vemos en Apocalipsis 7, ¿desde dónde aparece el ángel? El sol. ¿De dónde? Dice que sale de donde sale el sol. ¿De dónde sale? El sol. Este quinto ángel se hace presente y aparece desde la morada favorita de Dios según los escritos, el lugar donde sale el sol, y pronuncia una esperanza a los salvos. ¿Qué dice que se tiene que hacer con ellos antes del juicio? No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿De dónde sale el sello? Del Dios vivo. ¿De dónde sale el sello? ¿De dónde sale el sol? ¿De dónde sale el sello? ¿Han leído la Biblia? Sí. Pasaron de Cuba. ¿De dónde sale el sello? ¿Y en qué otra parte de la Biblia se menciona un sello a los justos para sacarlos del juicio? Bueno, también en Efesios 1:13 dice... Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Sí, en el Nuevo hay un montón de cosas de sellos, pero en el Antiguo Testamento solo hay un texto que nos habla de ángeles que ¿En tienen... Ezequiel? Sí. Ezequiel. En Ezequiel se sellan también a los que claman y a los que gimen, los pobres del rebaño. ¿Con qué los marcan? Con una tau, que es una letra hebrea. Y probablemente el escritor sagrado utiliza las referencias de Ezequiel para traer a la memoria aquel suceso importante del Antiguo Testamento. En Apocalipsis, decenas de apócrifos, como lo dije al principio, son utilizados. No porque los libros apócrifos sean canónicos, sino porque eran parte cotidiana de la cultura común. Por ello, nosotros debemos de recordar que en Salmos de Salomón se recuerda que la ira de Dios no tocará al fiel, porque la señal de Dios reposa sobre los justos para salvación. Si pueden leer los apócrifos, lean, los hermanos, son muy interesantes, algunos son muy chistosos, no son canónicos ciertamente, no los utilicen para devocionales, pero son interesantes para entender muchas veces el texto bíblico. ¿Qué es un sello? ¿Para qué sirve un sello? Bien, un sello o la acción de sellar era una manera de hacer reconocer que algún objeto o que alguna persona era propiedad de alguien y por lo tanto su responsabilidad. El sello es marca de dependencia y de protección. Se marca a los esclavos y a los fieles para consagrarlos. En el Antiguo Testamento, el Cantar de los Cantares finaliza el texto con un poema bastante bonito. Ponme como un sello sobre tu corazón, tatúame sobre tu brazo. Nosotros somos esclavos de Cristo, somos oficiantes de una virtud. El bautismo en agua, mis amados hermanos, es un sello que, aunque lo espiritual se ha hecho a través del Espíritu Santo, cuando lo hacemos visible delante de la iglesia, responsabiliza no solo al bautizado, sino a toda la iglesia a ser partícipe del sello que hoy se presenta ante nosotros. El bautizo es un sacramento, es un sello invisible de ser propiedad de Dios, efectuado en la cruz de Cristo, y que al igual de la promesa escatológica del Apocalipsis, se hace presente y se actualiza en todo momento con la presencia real del Espíritu Santo. Y junto al tema de los sellos, siempre se van a crear problemas. Para nosotros no. Literalmente nosotros leemos la Biblia, entendemos porque le dedicamos tiempo a estudiarla y no solamente acumulamos versículos en el aire, ¿verdad, amados hermanos? Versículo 4, por favor. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. El versículo 4 entonces cambia el sentido de la visión asombrosa por el sentido de la audición increíble. Aquello de que desde el capítulo 1 del Apocalipsis he utilizado con regularidad la vista, la imagen, lo visible, ahora queda a un lado por un instante. La música de las trompetas triunfales queda en silencio y la voz majestuosa comienza a oírse. 144,000 sellados. El número, mis amados hermanos, evidentemente, por la forma en la que está construido, es simbólico. 12 es el número del pueblo de Dios, por 1000 es completo.
12,000 sellados inmensamente completo y 144,000 sellados es perfectamente completo. ¿Significa que el número de los salvos es únicamente judíos y que solamente serán 144,000 personas como lo creen los testigos de Jehová? No, amados hermanos, por supuesto que no. El número utilizado es tan estricto, es tan bello, que no puede entenderse literalmente, sino que en un mecanismo simbólico, el número de 144,000 sellados indican lo completo que serán los salvos. Por eso en versículos siguientes aparecen delante del trono millares de millares. El 144,000 sirve para entender de manera hermosa la obra completa del Señor y la manera en que ustedes, nosotros, somos parte de ese número perfecto, de ese número completo. La iglesia es la verdadera Israel. La iglesia es el verdadero pueblo de Dios. No el sionismo cristiano que en muchas iglesias se ha metido, negando así la eficacia y la promesa de Dios. Nosotros somos los sellados, somos parte de esa hermosa esperanza, somos parte de ese número que se cuenta en millares de ayer, hoy y siempre. Pero el oído puede darle lugar a la vista. Versículo 9 al 12, por favor. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, y la honra, y el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué está pasando en este versículo? Lo leyeron, acaban de leer. ¿Qué está pasando? Están adorando. Pero no nada más están adorando, están haciendo algo más. Es una fiesta, hermanos. Es una fiesta enorme. Es una fiesta maravillosa. Es una fiesta con una multitud de personas vestidas con las telas más bellas. Aquí encontramos la descripción más bella de la felicidad celestial. En tu presencia hay multitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Por eso nosotros tenemos que afirmar y reafirmar constantemente que el Apocalipsis no es un libro de terror. El Apocalipsis no es para que ustedes lo lean y digan: mañana va a pasar esto, el fin del mundo va a ser en 2 meses. No, el Apocalipsis no es un libro en el que bestias enormes acosan el fin del mundo. El Apocalipsis es un libro de esperanza, pero es un libro de esperanza para el aquí y el ahora. También es un libro de esperanza del pasado, y por supuesto que será un libro de esperanza para el futuro. El Apocalipsis es la carta más bella de Juan y la descripción más pura de felicidad y de la fidelidad de Dios con su iglesia. Cuando nosotros como iglesia leemos el Apocalipsis, no debemos leerlo con miedo o leerlo con duda temerosa, sino con la plena confianza de que Dios es con nosotros, y por lo tanto, ante cada adversidad que nosotros estemos enfrentando, la presencia de Dios acompaña juntamente a nosotros y a nuestra adversidad. Podemos nosotros estar delante del trono, podemos nosotros clamar a gran voz que la gloria y el poder pertenecen al Señor. Yo personalmente dudo mucho que Juan, el discípulo de Jesús, no haya escrito el Apocalipsis. Aunque el Apocalipsis ciertamente maneja un nivel literario completamente diferente al Evangelio,
podemos notar ciertas cosas que quizá nos ayuden a nosotros a entender el estilo narrativo de Juan como una evolución. Cuando nosotros leemos la entrada triunfal a Jerusalén en Juan, vemos que está narrada muy diferente al resto de los evangelios. Pero solamente en otro libro de la Escritura del Nuevo Testamento se vuelve a repetir una fiesta con palmas, se vuelve a repetir una fiesta con voz de júbilo, y es en el Apocalipsis. Es el eco del triunfo que se hace presente. Es la repetición de la fiesta más bella de los judíos. ¿Cuál es la fiesta más bella de los judíos? ¿No? Cerca, pero no. Es una fiesta que cuando Jesús dice yo soy la luz del mundo está pasando. Con la fiesta de las enramadas. Cuando nosotros vemos cómo describían la fiesta de las enramadas los grandes escritores, vemos que es una fiesta donde grandes fuentes de luz, donde grandes danzas, donde se tocaba música durante toda una semana sin descansar, donde no hay necesidad de luz en las casas, porque hay un enorme candelabro en el patio del templo, y ese candelabro cubre cada rincón de las casas, cada rincón de la ciudad. En la fiesta de las enramadas, palmas, gritos, fiesta, Apocalipsis, mis amados hermanos, es tan esperanzador cuando lo leemos desde este punto. La iglesia en el Apocalipsis durante los primeros siglos estaba siendo perseguida por el Imperio Romano. ¿Cuál es la persecución que enfrenta el cristianismo hoy? Sino que aquel que está siendo acosado por la inseguridad, por la falta de empleo, por el narcotráfico, por la violencia intrafamiliar, por la pobreza, por todas las grandes inseguridades que vive nuestro país, pero también nuestra iglesia. Y aún así, a pesar de toda esa inseguridad, aún así a pesar de la pobreza, aún así a pesar del dolor, del llanto, de la muerte, de la persecución, ¿dónde están? Estamos aquí y estamos compartiendo con alegría, no solo porque hoy se reciben nuevos miembros ante la Iglesia Nacional Presbiteriana, sino que estamos compartiendo con alegría porque estamos juntos. Que Betel y que Fuente de Vida se hacen uno en este momento. Recordamos entonces, no con tristeza, sino con gran felicidad, la hazaña de fiesta y de victoria que Dios ha hecho por la iglesia, porque por aquellos que hoy, pero que siempre han sido, se vuelven parte de la iglesia. Amados, yo amo muchísimo mi estado, creo que eso es evidente. No volvería a vivir en Oaxaca por temas de economía, pero sí algo que yo recuerdo con mucho añoro es la fiesta de los pueblos de Oaxaca. No la guelaguetza que se hace en el auditorio enorme para aquellos que pueden costearse miles y miles de pesos, sino la fiesta popular, donde no solo los católicos romanos participan en las danzas y en las fiestas, además donde los protestantes comparten agua en el día de la Samaritana y danzan también en la fiesta popular. Aquella fiesta donde las diferentes etnias no son diferentes en sus divisiones, sino que en sus diferencias se unen. Cuando nosotros leemos Apocalipsis, amados hermanos, y especialmente el capítulo 7, podríamos leer, o más bien, no debemos leerlo desde un dogma, no debemos leerlo tampoco de un estadio de rito o de denominación. Aquí, en el Apocalipsis 7, se hace presente el presbiteriano, el bautista, el romano, el ortodoxo, el pentecostés, el metodista, el hermano que cree en Cristo y su salvación. En Apocalipsis 7 se reúne el rico, el pobre, el anciano, el niño, la mujer y el hombre. Es la fiesta más grande, es la fiesta y culto multicultural que apertura la bienvenida al reino de Dios, la apertura del reino al mundo.
Por eso no es que no exista más tribulación en nuestra vida. Por eso no decimos que no hay más dolor que nosotros estemos enfrentando, o que no hay muerte. No es que no suframos, no es que nosotros no lloremos, es que ahora, en nuestra comunión con Cristo y en nuestra comunión con la Iglesia, que es tan grande, que es tan bella, que es tan llena de fiesta, de luz y de música, se nos permite no olvidar el dolor, no ignorar la muerte, sino enfrentarla. Y como dice Moltmann, no con la fría e inerte indiferencia, sino con el fuego ardiente y pasión desbordada del fuego y la felicidad. Esta es la celebración litúrgica más bella de la historia, porque en Apocalipsis 7 se unen los cantos del mariachi, se une la gloria del tamborilero de la misa luba, la potencia sacra del salterio de Ginebra y el canto profundo del latín. Pero se unen también las lenguas, los pueblos, las tribus, todos aquellos que han sido derramados por Cristo, todos que han sido salvados por la sangre derramada por el Cordero. Y hoy, aquí, mis amados hermanos, se hace presente ese futuro. Porque compartimos no con tristeza ni con dolor, sino con dicha y júbilo la verdadera salvación. Aquí hoy los redimidos unen sus cantos para dar gracias a Dios por la salvación, por la iglesia de Cristo que se reúne el día de hoy. Por eso el versículo 11 es muy bello, léanlo. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Los redimidos permanecen de pie. ¿Qué significa estar de pie? Aceptación por parte de Dios. Es ser recipiente de la gracia de Dios. Y este texto es la muestra más grande de identificación. Es la vida humana en su plena realización en Cristo. Los ángeles y los ancianos celestes se unen al culto. En el libro de oración común de los hermanos protestantes anglicanos nos dice: por tanto, juntamente con ángeles y arcángeles y con toda la compañía del cielo, alabamos y magnificamos tu glorioso nombre, ensalzándote siempre, diciendo: Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, gloria a ti, oh Señor Altísimo. Por eso me gusta tanto Apocalipsis, porque es adoración completa, es triunfo total, es esperanza magnífica, es certeza certísima, pero no en el futuro, sino en el hoy, en la adoración, en la fiesta que es el culto, en la alegría que es el recuerdo de la cena del Señor y la promesa total de pertenencia que es el bautismo. Hermanos, la honra, la alabanza, el poder y la bendición son siempre del Señor. ¿Quiénes son los que están vestidos de ropas blancas, según el versículo 3? Utiliza un recurso muy favorito. Leemos el 13. Dice en 13 puntos. Entonces uno de los ancianos, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Esta pregunta, ¿quién la responde? Señor. La responde el Señor. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y se han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Alguna vez escucharon la canción esta bien chistosa de la gran tribulación de Marino? No la escuché. No la escuché. Está como que miedo. Muchas personas ven películas de terror ambientadas en el Apocalipsis.
muchas personas que tienen mucho miedo al fin del mundo justamente por eso. Pero la realidad, mis amados hermanos, es que cuando nosotros leemos este texto, nos dice que los que están vestidos de ropas blancas son los que han venido de la tribulación. ¿Sí han leído Apocalipsis? ¿Cómo ejemplifica Juan la tribulación en Apocalipsis? ¿Qué es la tribulación para Juan? Lean otra vez Apocalipsis. Lo ven no como un fin o destrucción del mundo. Lo ven el dragón, lo ven la gran ramera, lo ven el imperio romano y su persecución. No es un tiempo específico de persecución, es una manera específica de sufrir por la fe. Ustedes han estado en tribulaciones muy parecidas a las de Apocalipsis. Han enfrentado burlas, han visto a sus seres queridos morir, han tenido dolor, han llorado, han sufrido amenazas. Sabemos a través del texto que el Apocalipsis no habla del futuro exclusivamente. Habló a sus contemporáneos perseguidos por el emperador Nerón y habla hoy a nosotros reunidos aquí porque hemos llorado, porque hemos sufrido, porque nos hemos quedado sin hogar, porque se han muerto nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, porque nos hemos quedado solos. Siguen aquí. Todo creyente fiel está expuesto al sufrimiento. No negamos el sufrimiento. Lo vivimos, pero lo afrontamos. No es un fin en sí mismo, sino un problema que ha sido resuelto y que duele, pero que a pesar del dolor, seguimos. ¿Cómo seguimos? Sino como viendo al invisible. Irónico o no, aquellos que sufren han lavado sus túnicas con sangre. Por eso empezamos este mensaje con Tertitlán del Valle. ¿Qué significa Tertitlán? Lugar de Dios. Por sus pelares hermosos, aún así jamás se van a comparar con el alma redimida por Cristo, por la sangre del Cordero. Esta sangre que se ha convertido ahora, y este Cordero que se ha convertido ahora en pastor. Y por eso el texto termina tan bello. Ya no habrá hambre ni sed. ¿Y quién es el que triunfa sino aquel que llora? Y bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y el macarismo, la bienaventuranza que se hace presente en la realidad completa de cada cristiano, es que somos bienaventurados todos, los que por causa de Cristo hemos sido burlados, despreciados, amenazados, humillados, los que hemos enfrentado la muerte, los que hemos enfrentado muchas veces solos la realidad ineludible del dolor y de la vida. Bienaventurados, porque tenemos un pastor. Y el Apocalipsis 7 cierra con una frase tan llena de misericordia, con una frase tan llena de poder, tan llena de esperanza, y es que el Cordero que ha muerto, el Cordero que tal vez pudo haber sido vencido, el Cordero que no se compara en nada a las hazañas inmensas del dragón, el Cordero que quizá no pudo escapar de la gran ramera, el Cordero que quizá fue muerto por nuestras culpas, ahora será pastor y nos guiará y nos alimentará. Como una madre que consuela a sus hijos cuando se tropiezan y lloran, el Cordero enjugará toda lágrima de nuestros ojos. El cielo será una fiesta,
pero como diría la teóloga, la vida es un carnaval. Muchas veces no encontramos razones para vivir. Muchas veces nosotros entramos en conflictos. Muchas veces entramos en dolor. Miren a su alrededor. Miren a su iglesia. Pero también miren lo hermoso que ha sido y que es el Señor con nosotros. Pensamos durante mucho tiempo que piedad y seriedad son sinónimos. Pero no. La alegría y la santidad van de la mano siempre. Nosotros enfrentamos el dolor no con una risa despreocupada, sino con el gozo desmedido, en la esperanza restauradora del Señor, que incluso en medio de la muerte nos mantiene juntos. Cuando nosotros, mis amados hermanos, vemos el Apocalipsis, debemos de ver alegría. Cuando nosotros leemos sobre los sellos, cuando nosotros leemos sobre el dragón persiguiendo a la iglesia, cuando nosotros vemos aquella marca imperial que se pone sobre aquellos que tienen que comprar o vender, cuando nosotros vemos la sangre derramada de los santos, cuando nosotros vemos la persecución histórica que los cristianos han enfrentado, pero también cuando vemos a nuestra iglesia que sufre, cuando se ven a ustedes mismos cuando sufren, cuando se ven cuando ustedes mismos cuando están enfrentando problemas, ustedes están viviendo en la era apocalíptica. Vivimos entonces no con la esperanza del fin que algún día vendrá y que añoramos ciertamente, pero vivimos con el presente gozoso de que el Señor está con nosotros. Vivimos con el presente gozoso de que aquel dolor que nosotros hemos enfrentado es un dolor con propósito. Es un dolor que da gloria a Dios a través de nuestra alabanza. Es un dolor que no vivimos solos, sino que el Señor lo sufre con nosotros. Es una tristeza que ha llegado a su fin, no porque el fin haya llegado, sino porque el Señor murió por esa tristeza. Por eso no vemos con miedo el Apocalipsis. Por eso no nos aterramos ante las bestias. Por eso no nos inclinamos ante los emperadores. Por eso no nos inclinamos ante los poderes del mundo. Sino que realmente nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestra felicidad, la mayor gloria que nosotros podemos tener es que vivimos en una era donde el Señor ha pagado por nuestros pecados. Y amados hermanos, creo que eso es lo más hermoso que podemos hacer. Creo que cuando pensamos en el presente que tenemos y vemos al Señor no solo en la cruz, también en la resurrección, podemos estar completamente seguros que ese Señor está con nosotros. Podemos estar completamente seguros que cualquier mal que pueda venir sobre nuestra vida va a ser afrontada con fe y va a ser afrontada con verdad. No desmayemos. Seamos constantes en la fe y constantes en la fiesta, en el amor, en la libertad, en la alegría y en el fuego. Y esa, mis amados hermanos, es la palabra de Dios.